Bueno, buenas tardes. Nos estamos acomodando. Laura, cuando quieras dar inicio a la reunión, podés hacerlo. Gracias, Lucía. Buenos días, buenas tardes. Damos inicio en esta oportunidad a la conferencia Epidemias, Vacunas, Impacto en Córdoba, que se realiza en el marco de las acciones que viene desarrollando el Convenio de Cooperación Interinstitucional conformado por la Universidad Nacional de Córdoba, la Academia Nacional de Ciencias, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. En esta oportunidad, el evento tiene el propósito de apoyar la invitación que se está haciendo al sistema educativo a participar del concurso Personalidades de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. En esta oportunidad, año 2020, direccionado a investigar aspectos de la vida de Eugenia Sacerdote de Lustig. En la conferencia de hoy tendremos la presencia de dos disertantes a los cuales agradecemos su participación. Los disertantes que participarán hoy son la doctora Belkis Maleto y el doctor Adrián Carbonetti. Primeramente, invitaremos a disertar a Belkis Maleto. Gracias, Belkis, por acompañarnos. Para hablar un poco del currículum de la profesora Belkis, podemos decir que ella es doctora en Ciencias Químicas, es bioquímica y farmacéutica recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora independiente también de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja en biología e inmunología, su especialidad son las vacunas y adyuvantes, es asesora de diversos trabajos, disertante de gran cantidad de cursos y conferencias y posee numerosas publicaciones. Actualmente podemos destacar que forma parte de uno de los 5 proyectos financiados por el Ministerio en el marco del COVID, que es la pandemia que nos atraviesa. Le damos la palabra a la profesora Belkis. Bienvenida, Belkis, y te escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a la academia, al ministerio, y muchas gracias a todos los que están presentes. ¿Paso a compartir pantalla? Sí, podés. Ahí estoy intentando. Creo que me tienen que dar permiso para poder compartir. Yo tendría que poder. Ahí, me parece que ahí estamos. Un momentito. ¿Se ve? Hola, ¿se ve? Sí, Belkis, está perfecto. ¿Y se escucha bien? Sí. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación. Creo que es un momento muy importante en este marco de la pandemia del COVID para analizar lo que pasó con polio allá por los años 50, para saber cómo se resolvió y tratar de hacer un análisis con las diferencias y las similitudes que tiene aquella situación con la que estamos viviendo hoy. La charla, pasa sola, consta de 3 partes. La primera parte vamos a hablar rápidamente de lo que es la polio, luego rápidamente de lo que son las vacunas y finalmente haremos un análisis de las 2 vacunas que hay para polio,
que es la vacuna Salk y la vacuna Sabin. Bueno, voy a ver si encuentro el puntero. Acá está. La poliomielitis, o como comúnmente lo nombramos polio, es una enfermedad infectocontagiosa y está producida por un virus que se llama poliovirus, y cuando hablamos del virus que produce la enfermedad, vamos a hablar del virus salvaje, porque más adelante vamos a introducir otro concepto que es el virus vacunal. Este virus ataca fundamentalmente la zona gris de la médula espinal y la consecuencia de esto son alteraciones en la vía motora. Este poliovirus, al igual que el coronavirus, es un virus RNA de simple cadena que está cubierto por proteínas y según las proteínas se distinguen o se caracterizaron 3 tipos de poliovirus. Por eso vamos a hablar del polio 1, del polio 2 y del polio 3. El único huésped que infecta naturalmente es el hombre. Ningún animal se puede infectar de forma natural con este virus. Y esto es muy importante al momento de pretender erradicar una enfermedad. Afecta principalmente a los niños y la transmisión principal es por la vía fecal oral. Es decir, nos contaminamos al ingerir alimentos o al ingerir agua que está contaminada con materia fecal de personas infectadas. Entonces, el virus entra por la boca y encuentra células. Esas células son las células epiteliales de la orofaringe o del intestino, donde se puede duplicar. Usa la maquinaria de la célula huésped para poder multiplicarse. Y así, por ejemplo, si ingresa un virus a una célula, el resultado es que vamos a tener varias partículas virales. Esas partículas virales hacen 2 cosas. Se eliminan por materia fecal, entonces ahora esta materia fecal es una materia fecal que tiene capacidad de infectar. Y el otro camino que puede seguir es entrar a la sangre y luego afectar el sistema nervioso central. El 95% de las personas infectadas son asintomáticas. 1 de cada 200 personas infectadas hace parálisis irreversibles. Y entre el 5 y el 10% de los infectados mueren fundamentalmente por dificultad respiratoria. Y aquí está representado lo que fue el invento del respirador en aquellos momentos, que se llamó pulmón de acero. Esta enfermedad no tiene cura, no tiene un tratamiento específico y la forma de prevenirla es a través de las vacunas. Aquí vemos algunas imágenes que recuerdan aquellas épocas. ¿Cuál es la situación actual de la polio? La polio, gracias al uso de las vacunas, está en una fase de eliminación. Podríamos decir que estamos a un paso de ser una enfermedad erradicada. Y aquí voy a explicar lo que significa eliminación y erradicación. Una enfermedad está erradicada cuando no hay casos en el mundo y tampoco está la causa de la enfermedad. Es decir, ha desaparecido, por ejemplo, el virus que la produce. Este es el caso de la viruela, que fue erradicada en 1979. Y una enfermedad está en fase de eliminación, que es lo que ocurre con la polio, y más atrás viene el sarampión y la rubiola, cuando no hay casos o los casos están muy limitados en algunas determinadas zonas, pero persisten las causas, es decir, hay aún circulación del virus.
En estos mapas está representado lo que ha ocurrido con la polio. Todo lo que está marcado en rojo significa que hay circulación del virus. Entonces estamos hablando de polio endémica. Lo que está marcado en verde significa que los países están limpios de polio. Y esto es lo que ha sucedido desde 1988 hasta 2016. Y aquí hay una situación más actualizada, donde nosotros vemos que en 2016 había 3 países únicamente con circulación del virus de la polio, con casos de polio. En el caso de Nigeria, fue en el 2016 el último año en que se registraron polio, pero aún queda polio o casos de polio en Afganistán y en Pakistán. Bueno, ahora entonces les voy a contar en forma muy general qué son las vacunas. Las vacunas son medicamentos que tienen como función desarrollar en la persona que es vacunada una respuesta inmune que en el momento en que esa persona se enfrenta contra el microorganismo contra el cual fue vacunado, pueda defenderse. Las vacunas básicamente están formadas por 3 componentes: por el antígeno, por los excipientes y por los adyuvantes. El antígeno es la parte de la vacuna que da la especificidad. Es decir, si yo me vacuno contra hepatitis B, seguramente este antígeno va a estar relacionado con el virus de la hepatitis B. Y los adyuvantes son sustancias, componentes que van a ayudar a tener una mejor respuesta inmune. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando una persona se vacuna? Allí comienza a trabajar el sistema inmune, porque el sistema inmune ve a esa vacuna casi como si fuera un microorganismo. Es decir, estamos como engañando al sistema inmune. En la primera etapa se desarrolla lo que se conoce como inmunidad innata. Esta es una inmunidad de tipo inespecífica, de corto tiempo. Es la inmunidad que se desarrolla en las primeras horas y en los primeros días. Luego se desarrolla una inmunidad de tipo adaptativa. Esta es una inmunidad específica. En general, las vacunas desarrollan anticuerpos específicos que van a ser capaces de defenderme en un futuro cuando yo me enfrente contra el microorganismo por el cual yo me vacuné. Algunas otras vacunas también desarrollan lo que se conoce como la inmunidad celular. Según el tipo de vacuna, algunas desarrollan los 2 tipos de inmunidad y otras vacunas solo pueden desarrollar la inmunidad humoral o la inmunidad de anticuerpos. También, dependiendo del microorganismo contra el cual yo quiero defenderme, a veces se necesita las 2 respuestas y a veces alcanza con la respuesta de anticuerpos. Hay varios tipos de vacunas. Yo las he dividido en 4 grupos: vacunas atenuadas, vacunas inactivadas, vacunas a subunidad y este grupo que le llamo otras. Estas 2 vacunas, el microorganismo está entero. En las vacunas a subunidad se utiliza una fracción del microorganismo. Y aquí en otras hay una serie de vacunas que usan distintas tecnologías. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar en estos días que hay vacunas de coronavirus que se están haciendo a tipo RNA, a tipo DNA, vacunas vectorizadas. Bueno, de estas 2 no vamos a hablar nada más, nos vamos a concentrar en estas 2. ¿Por qué? Porque un ejemplo de vacuna atenuada es la vacuna Sabin y un ejemplo de vacuna inactivada es la vacuna Salk. Sabin y Salk son las 2 vacunas que hay para polio.
¿Qué significa que una vacuna es atenuada? Se usa el mismo microorganismo vivo, pero está atenuado, está debilitado. Ese microorganismo no puede producir enfermedad. Desarrolla una respuesta inmune, pero no enferma. A ese virus se lo llama virus vacunal. En el caso de las vacunas a microorganismos inactivados o muertos, en este caso el microorganismo también está entero, pero ese microorganismo está muerto. Es el caso de la vacuna Salk, donde el virus es el virus salvaje, pero muerto a través de un procedimiento químico. En general, estas vacunas dan una respuesta mucho mejor que estas vacunas, pero estas vacunas no pueden ser utilizadas en individuos con un sistema inmune deprimidos, es decir, en inmunosuprimidos. Bueno, y también quisiera comentar este concepto que es la inmunidad de rebaño, el rebaño dado por una vacuna. Miremos este ejemplo. Las personas que están pintadas de verde son las personas vacunadas. ¿Qué ocurre si en una comunidad donde hay poquitas personas vacunadas ingresa una persona enferma? Y bueno, aquí al haber pocas personas vacunadas, muchas personas se van a enfermar. Entonces, poca cantidad de personas vacunadas, la enfermedad se puede propagar. Miremos lo que ocurre en una comunidad donde muchas personas están vacunadas, que son los hombrecitos pintados en verde, y entra una persona infectada. Ahora le va a costar más propagarse al virus. Entonces, suficiente cantidad de personas vacunadas, aumento de resistencia. Ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación que se habla de un porcentaje de la inmunidad de rebaño. Ese porcentaje se calcula con fórmulas matemáticas y hay varios factores que definen ese porcentaje. Por ejemplo, el famoso R0. Y tiene que ver también mucho con el tipo de microorganismo. Por ejemplo, para sarampión, se necesita que la inmunidad de rebaño sea superior al 90%. Es decir, que en 100 personas, 90 tienen que estar vacunadas para que no pase lo que está sucediendo, por ejemplo, en esta situación. Bueno, vamos ahora a comparar las dos vacunas que existen para polio. La Sabin y la Salk. Ya sabemos que la Sabin es una vacuna atenuada y que la Salk es una vacuna inactivada. La primera gran diferencia es que la Sabin es una vacuna que se administra por vía oral, en cambio la Salk es una vacuna que se administra por vía inyectable. Esto hace que la logística de la administración de la Salk sea más complicada y además hace más cara esta vacuna. La Sabin desarrolla una respuesta inmune casi perfecta. ¿Por qué? Porque desarrolla una inmunidad local en el intestino, en el mismo lugar donde quizás en algún momento ingrese el virus salvaje para producir la enfermedad. La inmunidad que desarrolla es una inmunidad muy completa, es decir, este virus vacunal está haciendo prácticamente lo mismo que hace el virus salvaje. Y además tiene la ventaja de dar lo que se llama inmunidad por contacto. Porque este virus, que dijimos que es un virus atenuado, es un virus que tiene capacidad de replicarse. Entonces, ese virus se elimina por materia fecal y de esa manera una persona vacunada puede indirectamente vacunar a otros niños que están en su contacto cercano. Esto no ocurre con la vacuna Salk. La vacuna Salk es inyectable,
Entonces da una inmunidad sistémica, pero no da una inmunidad local y tampoco da una inmunidad por contacto. El problema de la Sabin es que no se puede utilizar en personas con un sistema inmune debilitado. Sí así, en cambio, la Salk. Y uno de los problemas que tiene la Sabin es que la Sabin, el virus de la Sabin, como es una vacuna atenuada, puede revertir y de manera muy infrecuente, pero sí ocurre, puede ocurrir lo que se conoce como la polio vacunal. Ese riesgo no existe con la Salk, porque la Salk, al ser una vacuna inactivada, el virus está muerto y el virus no revierte. La Salk es más costosa y además requiere para su producción instalaciones mucho más altas de bioseguridad que la Sabin, porque en la Salk se usa en la producción de la Salk el virus salvaje, en cambio en el caso de la Sabin se usa el virus atenuado. Bueno, entonces a esta altura nos preguntamos, pero bueno, entonces, ¿cuál de estas dos vacunas es mejor? ¿Cuál es la vacuna ideal? En realidad, ninguna de las dos son buenísimas, ninguna de las dos cumple estrictamente todos los criterios de idealidad, y gracias al uso armónico y racional de estas dos vacunas, se llegó a un excelente resultado. Y ese resultado es que estamos a muy poco de erradicar la polio. Ahora, en Argentina y también en la mayoría de los países, ha habido un cambio en el uso de Salk y Sabin. Nosotros empezamos usando Salk, después usamos Sabin trivalente, después usamos Sabin bivalente, junto con Salk, y ahora, desde el 1 de junio, solamente usamos Salk. ¿Qué factores influyen en esta modificación del esquema de vacunación? Bueno, los factores son muchos, factores sociales, factores económicos, factores políticos y factores epidemiológicos. Y en relación a esto, les quiero contar un poco cuál es la situación de Argentina, de Sudamérica y del mundo en general. En esta gráfica están representados en rojo los casos de poliomielitis con virus salvaje en Argentina. El último caso ocurrió en el año 84 en Orán, en la provincia de Salta. Y en América, el último caso ocurrió en Perú en 1991. Desde 1994, América se declara libre de la enfermedad por el virus salvaje. No hay más casos de polio con el virus salvaje y no circula más el virus salvaje. En el año 1988, una alianza de distintas agrupaciones se proponen erradicar de manera mundial a la polio. Y este es el panorama a nivel mundial. Esto es lo que ocurría en 1988. De nuevo, todo lo que está marcado en rojo significa que hay circulación del virus. Y aquí, esta es la situación al 2015. Y aquí es algo con lo que tenemos que mirar en detalle y prestar atención. A fines del 2015, solamente 2 países tienen polio, y es Afganistán y Pakistán. Y si nos fijamos en los tipos de virus, vamos a ver que el virus de la polio salvaje tipo 2 se certificó que fue erradicado a fines de 2015. Y esto fue lo que motivó un cambio en el esquema de vacunación. Es decir, desde 2015 no hay más a nivel mundial polio de tipo 2. Y a fines del 2019 se certifica la erradicación del virus salvaje tipo 3.
Y esto también hizo o motivó un segundo cambio que tuvimos en el esquema de vacunación. Es decir, actualmente los únicos 2 países que tienen polio son Pakistán y Afganistán, y únicamente con circulación del virus de la polio tipo 1. Bueno, veamos un poco entonces ahora la historia de la vacuna de la polio. Y acá tenemos 3 personajes, Salk, Sabin y la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig. La doctora Eugenia Sacerdote de Lustig participó activamente en Argentina, allá por los años 50, en los primeros diagnósticos de la polio. Y Jonas Salk y Albert Sabin, 2 investigadores que debido a la situación que se vivía en varios países, con muchos casos de polio, en Estados Unidos, en Argentina, ya por los años 50, comenzaron la carrera en buscar una vacuna para la polio. Eran contemporáneos, pero Albert Sabin era un poquito más grande que Salk, y la verdad que no se llevaban bien, y su concepción de cómo debía ser la mejor vacuna era muy diferente. Sabin era más ortodoxo, y él decía que la única vacuna que podía funcionar para la polio iba a ser una vacuna de tipo atenuada. Bueno, después él saca una vacuna de tipo atenuada, que justamente es la vacuna que lleva su nombre. En cambio, Salk en ese momento era como más atrevido y mucho más mediático, miren esta figura, y él decía que la mejor vacuna para resolver el problema de la polio iba a ser una vacuna de tipo a microorganismo muerto. Y fue la vacuna que él logró, la Salk. En el año 54 se inicia en Estados Unidos la primera fase, digamos, las pruebas clínicas de la vacuna experimental de Salk. Y interviene una cantidad muy grande de voluntarios, casi 2 millones de voluntarios, y el 12 de abril del año 55 se anuncia por radio, no lo hace a través de una publicación científica, como muchos a veces nosotros estamos acostumbrados, sino que anuncia por radio el éxito de esta vacuna experimental. Y 2 horas más tarde se licencia su uso, es decir, se autoriza su uso. Y en ese anuncio, el doctor Salk, cuando le preguntan sobre si él iba a patentar la vacuna, él dice que el hallazgo le pertenece a la gente, que no le iba a patentar, y que eso era más o menos lo mismo que patentar el sol. Entonces, en el 55 se comienza a utilizar en forma masiva esta vacuna en Estados Unidos, ayudó muchísimo a detener la polio. En el 56 tenemos un brote muy importante en Argentina. A Argentina le costó conseguir las primeras dosis de vacunas, porque bueno, estaban bastante monopolizadas acá en Estados Unidos. Sin embargo, Argentina comienza a tener las primeras dosis y comienza a vacunar un grupo reducido de personas. Esta vacuna, que dio muy buen resultado, después se deja de producir y solamente se produce en Holanda, porque la mayoría de los países cambian la vacuna Salk con la vacuna Sabin. ¿Por qué? Porque la vacuna Sabin, como yo les conté antes, daba una respuesta mucho más completa, y es una vacuna oral, una vacuna fácil de administrar. Entonces, la mayoría de los países dejan de usar Salk, comienzan a usar la vacuna de Sabin. La vacuna de Sabin se prueba, los primeros ensayos clínicos se hacen en Rusia, no se pudieron hacer en Estados Unidos porque había ya mucha gente vacunada con Salk, también con una gran cantidad de voluntarios. Los resultados fueron muy buenos,
En el 62 y en el 63 se comienza a usar en Estados Unidos, y ya en el 63 se comienza a usar en Argentina. Hay dos fechas claves que son el 29 de abril del 2016 y el 1 de junio del 2020. ¿Qué ocurre el 29 de abril del 2016? Se hace a nivel mundial lo que se conoce como cambio o switch de la Sabin trivalente a la Sabin bivalente. Es decir, se saca de la Sabin el virus de la polio tipo 2, porque como ya estaba erradicado, como yo ya les conté anteriormente en el mapa que les mostré, no tenía ningún sentido correr el riesgo y seguir manteniendo el virus tipo 2. En este momento también, en el 29 de abril del 2016, se incorpora la SALC. Entonces, desde el 2016 hasta el 1 de junio, tenemos lo que se conoce como esquema secuencial. Se usaron 2 primeras dosis de SALC y después de Sabin. Fíjense ustedes que si bien esta SALC es una SALC mejorada, no es exactamente igual a la primera, pasaron como 50 años en la que en estos años no se usó SALC y ahora se vuelve a usar la SALC. Y el 1 de junio, directamente, dada la situación epidemiológica, no se usa más Sabin y todo el esquema de vacunación para polio se basa en SALC. Te agradecemos, Belkis, pero por una cuestión de tiempo vamos a tener que cerrar acá, así le damos lugar al profesor Carbonetti. Te agradecemos muchísimo y seguramente va a haber algunas preguntas en el cual nos puedas poder ampliar todos estos aportes que nos dan. Lo que me quedaba eran nada más unas imágenes para mostrar lo que pasó el 29 de abril y lo que pasó el 1 de junio. Son 2 imágenes que certifican estos 2 hechos tan importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y muy útil todos tus aportes. Bueno, ahora voy a tratar de dejar, de compartir la pantalla. Bien. Ahí está. Seguidamente, agradecemos a Belkis nuevamente, mientras se prepara lo tecnológico, y vamos a dar la palabra para una segunda disertación al doctor Adrián Carbonetti, que es licenciado en Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Demografía por el Centro de Estudios Avanzados también de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Demografía por la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad, investigador principal de CONICET, profesor de diversas cátedras, director del Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Cultura y Sociedad del CONICET y Universidad Nacional de Córdoba, y vicedirector del Centro Científico y Tecnológico del CONICET Córdoba. Bienvenido, Adrián, te damos la palabra para que podamos continuar con estos aportes vinculados a los temas que venimos tratando. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco la invitación que me han hecho, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología como de la Academia de Ciencias, tal vez, bueno, en parte del concurso de personalidades, ¿no?, de la doctora Eugenia Sacerdote de Luisi. Bueno, en realidad, en principio, cuando me contactaron, me dijeron, bueno, de hablar un poco sobre la historia de la poliomielitis. Pensándolo bien, y después de ver el título que llevaba el evento, que era Epidemias y Vacunas, ¿no?, su aplicación en Córdoba, en realidad tenía poco que decir sobre el tema de la tuberculosis. Entonces se me ocurrió trabajar otra cosa, que es el tema de la vacuna durante la gripe española de 1918 y 1919, ¿no? Esto tal vez sonará raro, es algo que a mí también me sonó
bastante raro cuando empecé a estudiar el tema de la gripe española. Y en ese sentido, digamos, me pareció raro, porque justamente la Argentina en ese momento, en términos de lo que sería el mapa mundial, ¿sí?, de la ciencia y la tecnología, ocupaba un lugar, si se quiere, bastante marginal. Y entonces, bueno, digamos, como también sé que la doctora Sacerdote de Lützig ha sido una promotora de la vacuna, me interesaba en todo caso analizar, o mejor dicho, disertar un poco sobre, bueno, cómo se desarrolló esta vacuna, ¿sí? Qué características tuvo, cómo la fueron elaborando, a partir de entender que justamente tal vez este momento en el que se desarrolla justamente la vacuna es el lugar inicial para, o el momento inicial para el desarrollo que tuvo la ciencia prácticamente en la Argentina, ¿no? Es decir, hoy en día tenemos un grupo de investigación en la Universidad de San Martín que está organizando o está tratando de generar una vacuna para la Argentina, ¿no? Son pocos los equipos, si nos podemos ver, son 115 en el mundo en relación al COVID, y bueno, esto creo que tiene que ver fundamentalmente con un recorrido histórico que tuvo la ciencia, como una especie de acumulación histórica que tuvo la ciencia, y que lógicamente posiblemente comienza con la elaboración de esta vacuna, ¿no? Dicho esto, entonces, bueno, paso un poco a comentarles. En principio lo que voy a hacer, voy a hablar un poco sobre lo que fue la gripe española, lo que fue a nivel mundial, después lo que pasó a nivel de la Argentina. Posteriormente voy a pasar a comentarles un poco cómo se elaboró la vacuna contra la gripe española, digamos, en el marco de las incertidumbres médicas que no solo se daban en la Argentina, sino que se daban a nivel mundial. Y por último, bueno, cómo se probó, ¿no? Que cuando ustedes vean en realidad cómo se hizo y cómo se probó, van a decir, bueno, en realidad no tiene nada que ver de cómo se hace ahora una vacuna, ¿no? Seguro que la doctora Belkis me va a decir que no tenía nada que ver. Pero bueno, era una verdad histórica, era una realidad en ese momento, y bueno, por lo tanto lo vamos a ver así, ¿no? A ver. Bien. A ver si se puede. Ahí está. Bien. Entonces, mi disertación es la vacuna durante la gripe española en Argentina, 1918-19, iniciativas científicas en la periférica de la ciencia, en la periferia de la ciencia. Bien, cuando hablamos de gripe española, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, indudablemente que fue la catástrofe sanitaria del siglo XX, es decir, hay muy pocas enfermedades que han tenido semejante cantidad de muertes, ¿sí? La pandemia de gripe española comenzó, o por lo menos se sabe que, o los primeros datos que se saben son de un cuartel, Houston, en Texas, ¿sí? Donde comenzó a desarrollarse en 1918, en la primavera boreal de 1918, y de ahí se extendió prácticamente hacia el frente de guerra. En ese momento el mundo se encontraba digamos, en pleno proceso de la Primera Guerra Mundial, aunque ya estaba terminando, pero la gripe se desarrolló en el frente, y posteriormente, bien, con la desmovilización de las tropas, viajando en barco, la gripe española prácticamente recorrió el mundo en aproximadamente unos 8 meses, ¿sí? Sin embargo, su desarrollo
se dio entre 1918, 1919 y 1920, generando entre, digamos, algunos hablan de 20 millones de muertes, 50 millones de muertes, y algunos hablan de 100 millones de personas muertas y 500 millones de infectados. Ojo, estamos hablando en una población mundial de 1.800 millones de personas. Es decir, fue una auténtica catástrofe. Bien, ¿y qué es lo que sucedió en la Argentina? Bueno, en la Argentina en realidad se dio en dos brotes, en uno que ingresa en octubre, y esto en mediados de octubre de 1918, y dura aproximadamente hasta mediados de noviembre, fines de noviembre, ¿sí? En el cual fue un brote, aparentemente habría ingresado por Buenos Aires a partir de un vapor, el de Merara, que había tocado había salido de Barcelona, había pasado por Río de Janeiro, eran dos lugares que ya estaban infectados, y habría ingresado a Buenos Aires, y a partir de ese momento se extendió, pero por cuestiones que yo considero de carácter climático, no llegó a desarrollarse en el noroeste de la Argentina, sino que se desarrolló fundamentalmente en el centro del país, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, un poco San Luis, y donde sí impactó fue en San Juan. Ese primer brote, como ustedes pueden verlo, fue relativamente benigno, ¿sí? Estamos hablando únicamente de las provincias, faltan acá los territorios nacionales, que no, en ese momento no habrían mandado los datos de muertes por esa enfermedad, ¿no? Habría cerca de 4.000 muertes, habría habido en el primer brote. El segundo brote, que se da en el otoño e invierno de 1919, comienza aproximadamente entre abril y mayo de ese año y culmina aproximadamente en agosto, septiembre, ¿sí? En el cual se ven justamente los últimos casos, fue muchísimo más severa, ¿sí? Generando cerca de 17.000 muertes, ¿no? Digamos, los diagnósticos eran por gripe española o también eran por neumonía, ¿no? Entonces, digamos, esto nos da un total aproximadamente de 20.500 muertes. Si agregamos las producidas en los territorios nacionales, pudo haber sido bastante mayor, es decir, podríamos estar hablando de unos 24.000 muertes, más o menos fue lo que yo pude calcular. Ahora, digamos, bueno, acá podemos ver, ¿sí?, cómo es que se desarrolló. Fundamentalmente, la gripe en 1919 ingresa por el norte, por Salta, y afecta a Salta y Jujuy, y afecta fundamentalmente a las provincias del norte. Y en mucho, digamos, lógicamente que también a la región central, pero en mucho menor medida, por ejemplo, a la Mesopotamia. Y Cuyo. Pero la que sufrió más, es decir, fue la región del noroeste. Hay que pensar que, por ejemplo, Buenos Aires tuvo una tasa de mortalidad de 7 por 10.000, mientras que Salta tuvo una tasa de mortalidad de 120 por 10.000, es decir, 17 veces más mortalidad en Salta que en la ciudad de Buenos Aires. Que eso, digamos, tiene que ver con otras cuestiones. Ahora, la gripe española, por cómo ingresó, por cómo se desarrolló y demás, generó una gran incertidumbre en la medicina. No solo en la medicina criolla, es decir, en los médicos argentinos, sino que también generó una alta discusión en los médicos a nivel mundial, ¿sí? Esto se puede ver, por ejemplo, en la medicina criolla, que de alguna manera tiene que ver porque tenía fuertes contactos con la medicina, de los principales centros del mundo,
¿sí? Podemos observar que, digamos, en unas conferencias que se hicieron en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Buenos Aires, a fines en noviembre de 1918, ¿sí? Donde intervienen las principales figuras de lo que sería la medicina, argentina, ¿no? Es decir, nos encontramos con médicos como Araoz Alfaro, como José Pena, ¿sí? Como Menéndez, que en ese momento era el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, con Enrique Susini, que era un destacado médico también. Y si ustedes observan, cada una de las posiciones que tenían los médicos era completamente distinta, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, para Araoz Alfaro, que se había basado fundamentalmente en un análisis, él había estado en Brasil, y entonces, digamos, consideraba que, había hecho un análisis de carácter epidemiológico. Él decía que, bueno, que en realidad, digamos, la gripe española era la gripe común intensificada, ¿no? Que se habría intensificado, y estaba en contra de la teoría que era tal vez la hegemónica o lo dominante en ese momento, de que lo que generaba la gripe española era el bacilo de Pfeiffer. El doctor Giacobini, ¿sí? Tenía la postura de que la enfermedad se debía a una asociación de agentes, ¿sí? Microbianos, y que el que predominaba era, ¿sí? El bacilo de la gripe. Mientras que del CEL asociaba la influenza a factores meteorológicos. Y así, cada uno, en realidad, podemos ver, ¿sí? Que, salvo el caso de Susini, tenían una posición distinta, ¿sí? Acerca de cuál era la causa o el elemento o el factor etiológico, ¿sí? del desarrollo de la enfermedad. El caso de Menéndez, por ejemplo, él dice que, bueno, que lo que generaba la gripe española era el neumococo, ¿sí? Mientras que Fernando Ruiz, que era el director del laboratorio del Hospital Muñiz, ¿sí? Él decía que, bueno, era el bacilo de Pfeiffer asociado al neumococo y a otros agentes microbianos. Y acá, digamos, viene justamente, acá ustedes pueden ver los documentos, acá viene, digamos, sobre las bases sobre las que se generó justamente la vacuna contra la gripe española. En realidad, digamos, quien la generó fue, o mejor dicho, la institución que la generó, fue el Instituto Bacteriológico. Lo que hoy sería el Instituto Malbrán, ¿no? Y hay otra cuestión, es decir, la Argentina es el único país de América Latina, ¿sí? Que elabora justamente una vacuna en contra de la gripe española. Sí, se van a desarrollar muchas vacunas, justamente por las posiciones encontradas que tenían los médicos a nivel internacional, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, Eiler habla de una gran cantidad de vacunas que se desarrollan en distintos institutos y universidades en Estados Unidos. Rasmussen habla sobre, bueno, las vacunas que se crean en Francia. Porras Gallo, por ejemplo, las que se desarrollan en España, y Brasiler en las que se desarrollan en Estados Unidos. Digamos, estos son los documentos, y entonces, este instituto bacteriológico, o el Instituto de Bacteriología, estaba dirigido por Rudolf Krauss. Rudolf Krauss había sido un médico bohemio que había estudiado en los principales, digamos, en la Universidad de Praga, y posteriormente va a trabajar en el Instituto Pasteur, ¿no? Con lo cual estaba completamente consubstanciado de las teorías y los desarrollos científicos que se estaban dando justamente en ese momento en Europa.
bueno, Rudolf Krauss va a ser justamente el líder del equipo que va a desarrollar, ¿sí?, la vacuna en contra de la gripe española. Acá, digamos, vamos a ver algunas cuestiones. Hay una primera cuestión que es muy interesante, ¿no? Es decir, la gripe española aproximadamente habría ingresado a la Argentina a mediados, ¿sí?, de 1918, es decir, más o menos 1914, 1915, octubre, 14, 15 de octubre de 1918 habría ingresado los primeros casos. La particularidad, ¿sí?, es que el 28 de octubre Rudolf Krauss manda justamente en un documento que justamente es el primero, ¿sí?, al director del Departamento Nacional de Higiene, a donde pertenecía justamente el Instituto de Bacteriología, la noticia de que ha desarrollado ya una vacuna en contra de la gripe española, ¿sí? Lo que me llamó muchísimo la atención es la velocidad con que lo hace, es decir, en 15 días logran elaborar una vacuna en contra de la gripe española, ¿no? Y bueno, se basaba fundamentalmente en lo que en ese momento era el paradigma o la posición teórica dominante a nivel mundial. Es decir, de que lo que generaba la gripe española era el bacilo de Pfeiffer, y que, digamos, como consecuencia y que los casos graves en los cuales se desarrollaba una neumonía y demás, es porque el bacilo estaba relacionado, ¿sí?, con el neumococo de la neumonía, ¿no? Ustedes lo pueden ver acá, digamos, es un poco una transcripción que yo hago porque ustedes en realidad no la podrían ver, ¿no? Bueno, tal vez la segunda dice, como consecuencia de las investigaciones realizadas por el Instituto de Bacteriología, se desprende que las asociaciones microbianas, no están en contraposición con el papel etiológico del bacilo de Pfeiffer, siendo posible que tales asociaciones sean las que produzcan las infecciones malignas y con complicaciones. Ahora, justamente en ese mismo documento, Krauss dice, bueno, con la vacuna que conseguimos preparar en el instituto, hemos hecho, se ha probado en algunos voluntarios, por lo que se conoce a nivel internacional, en realidad voluntarios no eran tantos. Aparentemente, bueno, primero, no se habría probado, la vacuna no se habría probado en animales, es decir, los protocolos en los cuales se desarrolla, con los cuales se desarrolla justamente una vacuna son posteriores a este momento. Aparentemente habrían sido enfermos del Hospital Muniz, ¿no?, con los cuales se probó. Por otro lado, se probó con esa gente, con esas personas, y al mismo tiempo se estaba solicitando, ¿sí?, de invitar al público a vacunarse. Lo interesante, y esto me hace acordar algunas vacunas que ya se están ofreciendo, digamos, a nivel mundial, es que lo interesante es que en el escrito, ¿sí?, Krauss decía que se podría invitar al público que se sometiera a la vacunación sin garantizar justamente la eficacia. ¿Cómo se elaboró? Bueno, se elaboró lógicamente en base a los bacilos de los cuales justamente habíamos hablado, ¿no? Y las bacterias se trataron con éter y se administraron en dosis, que acá no recuerdo bien, en dosis de
1.000 millones, ¿sí? Una o dos veces por vías subcutáneas, y no se observaron reacciones locales ni generales, ¿no? Es decir, bueno, se probó en muy pocas personas. Posteriormente, lo que hace, digamos, Krauss y su equipo, ¿sí? Se aplicó en 250 personas de 15 a 30 años, posiblemente ahí sí ya haya conseguido voluntarios de gente que estaba ahí, de gente de Buenos Aires, ¿sí? El problema es que justamente se hace en el momento en que la epidemia había llegado prácticamente al máximo de su desarrollo. Bien, y entonces Krauss, como quería seguir justamente probando, y el equipo quería seguir probando sobre justamente la vacuna, ¿sí? Solicita al director del Departamento Nacional de Higiene, que a su vez lo solicita al Ministerio del Interior y al Ministerio de Guerra, que proponer que la vacunación sea al Ejército, a la Marina, a todos los integrantes del Ejército, la Marina, la Escuela de Mecánicos y empleados de la aduana. Perdón, profesor Carbonetti, nos quedan 5 minutos. Discúlpenos por el tema del horario. Sí, lo termino, ya lo termino. Le agradezco. Bien, entonces, se me pasó rapidísimo el tiempo. Bueno, en 1919 siguieron estos ensayos, ¿sí? Se desarrollaron en un penal en Sierra Chica, ¿sí? A través de lo que sería el secretario el director de Salubridad de la provincia de Buenos Aires, Fermín Rodríguez, ¿sí? Y se probó justamente también en un penal, ¿sí? Y al mismo tiempo también este director, para tener más estadísticas, hizo vacunar, ¿sí?, a personas provenientes de otros lugares. Se calcula que más o menos en total la vacuna se probó en 2.000 personas, pero digamos, cuando se intentó generalizarla, ya la pandemia se había ido. Y con esto estoy terminando, es decir, lo que me interesaba acá es que, digamos, decir y afirmar, ¿sí?, de que, digamos, lo que hizo la Argentina de alguna manera fue un gran logro, más allá de que los principios con los que se desarrollaba la vacuna estuviesen errados. Esto lo decimos con el diario del lunes, ¿sí? Más allá que los estuviesen errados. En realidad, digamos, creo que ese es el momento inicial a partir del cual la ciencia argentina va a comenzar un desarrollo de importancia que va a llevar a que hubiese, ¿sí?, hubiese varios premios Nobel en el país, y que hoy, por ejemplo, estemos desarrollando estemos generando desarrollos científicos de importancia, por ejemplo, en relación al COVID. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a los dos colegas, tanto a Belkis como a Adrián. Sus aportes han sido más que interesantes y colaboran muchísimo con el trabajo que se está realizando desde el convenio de cooperación vinculados a revalorizar la ciencia, particularmente en nuestro país. Invitamos, si queda alguna pregunta, a Lucía para que la lea, así podemos avanzar. Sí, Laura, por el momento no hay preguntas. Recuerden que hay una pequeña diferencia con la transmisión en vivo en YouTube, así que vamos a guardar unos segundos. No sé de igual manera si quieren hacer algún comentario ustedes. Bueno, yo lo que sugeriría es un poco desde las palabras de los dos expertos, que si tienen algo que decirnos en este momento tan particular que estamos viviendo, y en particular que se habla justamente de las vacunas, los virus, si quieren hacer algún comentario mientras esperamos las
preguntas, va a ser muy bienvenido. Yo quiero agradecerle al doctor Carbonetti porque la verdad que no conocía esta historia de la vacuna, del ensayo de la vacuna de influenza en Argentina. Bueno, estaban errados quizás en la etiología, pero en la tecnología que usaron, yo no sé si estaban tan errados, porque estamos hablando de allá, de los inicios de los 1900. En este momento hay una gran carrera para poder obtener una vacuna y hay muchísimos tipos de vacunas en marcha. O sea, hay ensayos con vacunas a subunidad, hay vacunas de tipo RNA, hay vacunas de tipo DNA, hay vacunas atenuadas, hay vacunas a microorganismos muertos. Es decir, se está ensayando todo porque, bueno, no se sabe como no se conoce en realidad el virus y no se conoce muy bien cuál es la respuesta que necesitamos desarrollar con la vacuna, se está ensayando todo. Y bueno, y yo creo y tengo esperanzas de que alguna de estas nos va a dar un buen resultado, pero sin ser pesimista, yo creo que nos falta todavía un tiempo, porque además de tener una vacuna que te dé un buen resultado, después esa vacuna hay que producirla y tiene que ser accesible, tiene que llegar a todas las personas. Y allí no sé cómo nos vamos a arreglar. ¿Cómo va a ser, qué va a pasar si un país tiene saca la vacuna? Después, ¿qué va a pasar? ¿La va a producir para todos? ¿La van a producir primero para ellos? O sea, no sé qué va a pasar. Bueno, estamos viendo que ahora Donald Trump ha comprado, creo que todos los medicamentos, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, perdónenme, pero como no soy, este medicamento que salió que aparentemente cura o por lo menos es para el coronavirus, aparentemente Trump habría comprado todo, Estados Unidos habría comprado todo. Sí, bueno, un poco también, digamos, el tema de trabajar, justamente el tema de la vacuna en 1918, surge justamente como consecuencia de esto, ¿no? Es decir, bueno, digamos, hay 115 proyectos, indudablemente que alguno va a ser el privilegiado, pero también es cierto lo que dice la doctora, es que bueno, hay que producirlo, ¿sí? Y digamos, también hay otra cosa que a mí lo leí en un diario hace un tiempo con respecto que creo que era la vacuna Oxford, ¿no? Que tenía más o menos el mismo discurso que Kraus. En ese momento, que el de Kraus estaría justificado, en este momento no está tan justificado, ¿no? Que decía, bueno, sacamos esta vacuna, no hace mal, punto. Creo que hay tanta desesperación en la humanidad por que volvamos a la normalidad y que aparezca este milagro que sería la vacuna, que para mí es como dice la doctora, es un milagro si se logra sacar en este año. Es tanta la desesperación, creo que, bueno, la gente se quiere vacunar de cualquier forma, ¿no? Me parece. Por eso es que está tan vigente el tema de la vacuna y me parece que rastrearlo en la historia, como hizo la doctora con respecto a la vacuna Salk y a la Sabin, digamos, a la cual agradezco porque conocía poco sobre el tema, digamos, hay que volver a ver qué es lo que pasó en la historia para ver qué es lo que está pasando hoy con la vacuna, ¿no? Bueno, agradecemos muchísimo a los dos especialistas, realmente hemos aprendido muchísimo de ustedes y por supuesto que esto daría para mucho más, pero por razones de tiempo tenemos que cerrar en el marco del convenio. Todos les agradecemos nuevamente y bueno, seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Lucía. Sí, una pregunta, Santiago pregunta por YouTube, que hubo un anuncio en prensa de vacuna en China que se probará en el ejército, si tienen alguna información sobre esto.
Hay muchísimas de estas, de los 170, 20 o 30 proyectos de vacunas que hay varios, creo que 10, 15, que ya están en ensayo de fase clínica. Incluso comenzaron en marzo comenzó un ensayo clínico con voluntarios en Estados Unidos con una vacuna de tipo RNA. Simultáneamente también comenzó China, otro ensayo clínico. Después está la vacuna de Oxford, que en este momento es, creo, una de las más avanzadas, porque ya está en fase 3, que es la que se está probando ahora en Brasil. Hay muchas que se están probando y que están en distintas etapas. Bueno, nuevamente gracias. Gracias también a la comisión que siempre hace sus aportes para que estas reuniones se puedan hacer. Y por supuesto seguiremos informando de las próximas actividades. Será hasta la próxima entonces. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Luego.